armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. El 1 de agosto de 1291, el cantón de Schwyz fundó la Confederación Suiza, junto con los cantones de Uri y Unterwalden. Debido a que el cantón de Schwyz era el más importante de los tres cantones primitivos y cercano a los dominios austriacos, su nombre fue generalizado rápidamente a toda la antigua confederación en el siglo XIV. Soy Francisco Garzacampa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar, el blog para los amantes de la historia. Hoy viajamos en el tiempo a la Suiza medieval para conocer a los ejércitos helvéticos y sus dos armas favoritas, la alabarda y la pica. Para ello contamos con la ayuda de nuestro maestro de armas, Juan Molina. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, bueno, y según nos escuchen, buenas noches o buenos días. Ahora son tardes aquí. Como somos atemporales, no vamos a aplicar en nuestro magnífico reloj suizo que tenemos de la Swiss Army para medir el tiempo, porque estamos en modo atemporal, como tú estás diciendo muy bien, Juan, y vamos a hablar de unos ejércitos que en la Edad Media marcaron un poco la moda a seguir, ¿no? Es decir, establecieron unos principios militares siendo una confederación más que un reino, no era un reino, era una especie de república más bien, una confederación que, pese a su pequeño tamaño, marcó el devenir de la historia militar, ¿no? De las tácticas de la infantería. Sí, en efecto, de hecho, yo siempre digo, desde el Bajo Imperio Romano cambió la importancia de la infantería a la caballería como arma de batalla y fue Suiza la que volvió a empezar a tornar otra vez a la infantería como máximo, siendo la caballería más secundaria. Empezó ya con Suiza. Y eso se debe en gran medida a cómo era Suiza, de dónde vienen los suizos y la forma de vida que tenían. Pues vamos a empezar a hablar del ejército de la Cruz Blanca, ¿no? Esa famosa, si hablamos de la Cruz Roja como esa organización internacional, realmente es el negativo, ¿no? De la Cruz Blanca Suiza, que a forma de pincelada voy a contar un poco el origen de esta bandera, que en el siglo XXI sigue siendo el símbolo, ¿no?, de Suiza. Nos vamos a un regalo que le hizo el Sacro Imperio Romano Germánico al cantón de Schwyz con una cruz de plata. Al principio estos brazos de la cruz eran estrechos y largos, llegando hasta el borde del paño, muy parecida a la cruz de Olaf de Escandinavia, pero con el tiempo se fue modificando y se va reduciendo el tamaño de las cruces. Y en la batalla de Laupen ya tenemos un poco esa bandera que se asemeja más a la que ya estamos más acostumbrados de Suiza, como más rectangular y ya la cruz como haciéndose más gorda, ¿no? Más no tan delgadita y fina como la de los escandinavos, ¿no?, sino un poco más la que tenemos ahora ya la visión. Pues quería contar este momento, ¿no?, para que entendáis que la famosa bandera suiza realmente es de este primer cantón, del cantón de Schwyz, que da nombre a los suizos, aunque hay una teoría más graciosa, ¿no?, de esta palabra, ¿no? Sí, se dice que es que los alemanes llamaban a los suizos Schwein, que significa como marranos o cerdos, y entonces ellos como que lo tomaron con orgullo diciendo, pues mira, sí, los somos mejores que vosotros, ¿sabes? Es que ahora veréis que el tema de Suiza, de cómo militarmente fueron lo que fueron, viene mucho debido a los enfrentamientos con toda la zona germánica, especialmente con Bohemia y los Habsburgo. Tienen una historia muy conflictiva con todos los Habsburgo en la historia, que ya veremos. Pues yo voy a hacer un pequeño viaje a modo de introducción sobre ejércitos helvéticos a lo largo de la Edad Media y
Juan, si vas añadiendo cosas, genial, y después ya nos metemos un poco a cómo eran las armas, la pica y la alabarda, ¿no? Lo primero que tenemos que tener claro, como acabo de leer al comienzo del programa, es que todo comienza con el cantón de Schweitz y la unión con esos dos cantones que cité anteriormente, que da lugar a la famosa Liga Eterna entre los cantones forestales, que es como se llaman ellos, es decir, unos cantones forestales, los iniciales de Waldstadtle en 1291. Ese sería el origen, a finales del siglo XIII, de la Confederación Helvética. Y también vamos viendo que estos cantones cerca del lago Lucerna son el Uri, el Schwyz y el Unterwalden, que luchan, como muy bien dijiste, durante muchas décadas y casi siglos por su independencia contra los Habsburgo, ¿no? Uh-huh. Y sí, además, una de las cosas que digamos que para mí la Confederación Suiza se asienta definitivamente, aunque se crea en el siglo XIII, en el siglo XIV con la batalla de Morgarten, que tiene mucha relación con lo que vamos a hablar ahora, que es la que ya da a Suiza su unidad nacional, a la vez también su forma de combatir, y ya le hace un respeto, sobre todo al Sacro Imperio Romano, que es con el que siempre estaba de follones. Pues vamos a intentar llegar a esa batalla dando un poco de explicación. Como acabas de decir, esa unidad nacional que da a los cantones, hay que recordar que en el siglo XVI estamos hablando de reunirse 13 cantones, es decir, no ya esos 3 iniciales, sino que va acumulando todos aquellos pueblos que no quieren ser fagocitados por los Habsburgo y no quieren ser fagocitados por Francia, ni por los condados italianos, ni los marqueses italianos, se van creando ahí una confederación. Y por eso en Suiza se habla alemán, italiano y francés. Efectivamente. Son los que escaparon de los 3. Y en esta forma de defensa, ¿no? De ese territorio montañoso, lleno de valles y lleno de, sobre todo, picos, ¿no? Da lugar a una guerra que es distinta a las demás y en una forma de combatir también un poco diferente, que es no basada en las levas de nobles, sino en los ciudadanos en armas. Es decir, aquí estamos hablando de hombres libres que son llamados por la milicia de su aldea para luchar y defender el territorio. Voy a hacer una pequeña visión de cómo funcionaba el reclutamiento en el siglo XIV, que sería esta época casi de esplendor, ¿no? Da comienzo y hablamos que podía llegar a reunir entre los distintos cantones casi 54.000 hombres en armas y todo con una serie de cosas que seguro que te suenan de otros momentos, que los soldados tienen que llevar sus armas, ¿vale?, a su costa y la ciudad, la aldea, solo tiene la obligación de reparar las armas si se rompen. Es decir, yo llevo mis armas a la defensa de la ciudad y si se rompen o se deterioran, la ciudad me las paga, pero no me paga las armas a priori. Después tengo la obligación de llevar comida para 4 o 6 días y también, para más defensa, las propias gremios, las asociaciones profesionales y algunas ciudades tenían sus propios guardias, digamos, municipales y gremiales, ¿no? Que es algo que también pasaba en España, ¿no? Sí, eso es algo habitual en toda Europa, que es que las ciudades que se pueden considerar burgos o que tenían concejo, vamos, que no eran propiedad de un noble, creaban sus propias milicias, incluso varias distintas. Por eso vemos a veces que dicen la cofradía de ballesteros no sé qué. Pues una milicia de ballesteros que se organizó en forma de cofradía, sí. Por ejemplo. De hecho, hay un cuadro muy bonito, un tríptico de un descendimiento de Jesús de la Cruz, que está en el Museo del Prado, de una de las asociaciones de ballesteros. Tenemos esas milicias, ¿no?, de ciudadanos libres que se arman en la defensa y al llamamiento de guerra, ¿no? Y están divididos en 3 categorías, basados en criterios de edad y no de experiencia militar. La primera sería el Aufschwung, perdonad por mi alemán, pero es muy malo, mejor que estuviese en italiano, pero está en alemán, el Aufschwung, que es la unidad de choque, formada por hombres de 18 a 30 años. Después tenemos las tropas de reserva, las Landwehr, Land es como tierra y Wehr debe ser fuerza, ¿no?, porque es igual que la Wehrmacht, que podría salir fuera de su región en caso de necesidad. Este sería, digamos, el grupo de campaña, ¿no? Es decir, estos hombres
más mayores. Es como son experimentados, pero todavía no viejos. Efectivamente, justo. Estos son los maduros interesantes y estos sí podían ir a campañas fuera del cantón. Y por último tenemos los Landsturm, que me recuerda a los Volkssturm de los nazis, sí. Que también estos son la última milicia, ¿no? La milicia de defensa, que es un poco también la paradoja que después los alemanes en la Segunda Guerra Mundial llaman también Sturm a la reserva, ¿no? A esos mayores. Y tú te fijas que realmente esta forma de organización recuerda enormemente a la de las naciones de la edad antigua. No, completamente. A mí me parece, me estoy recordando a Roma y las legiones, la de jóvenes y la de viejos, sí. Después, estas, digamos, agrupaban por edades y cada ciudad llamaba armas, ¿no? Y es interesante que todas estas ciudades surgían en defensa, por ejemplo, de un ataque a su valle, de un ataque a su comarca, pero también a veces recibían la llamada, ¿no?, del ejército cantonal, digamos, el ejército de la Confederación. Este ejército está formado, digamos, se agrupaba bajo un estandarte de su cantón, cada ejército cantonal tenía su estandarte y a él se le unían todas las ciudades y aldeas que formaban parte de ese cantón. Había un jefe, un oficial al mando, que era el Obersturmfeldhauptmann, que era apoyado por un estado mayor formado por, y a ver, es que hay nivel, estamos hablando de un ejército cantonal y tenían un escribano, un cirujano, un cocinero y un verdugo. El verdugo es importante para mantener la disciplina, es decir... Sí. Y por cierto, sobre eso que decías, el cantón de Uri a mí me parece siempre el más gracioso. ¿Sabes por qué? No, esto no se había cuenta. Uri, su estandarte era una vaca. O sea, una ese sí, de no, vaca ese sí lo vi, el estandarte. Sí, para mí lo más cachondo es que el portaestandarte llevaba también una capucha con forma de cabeza de vaca. Entonces iba ahí un tío con unos cuernos y unas orejas de tela en medio de la batalla. Ahora que me lo dices, conozco al Signifier ese, a la vaca de Milka, podemos decir. Sí. Pero que literalmente el portaestandarte de Uri, además de llevar el estandarte, llevaba como una capucha con forma de cabeza de vaca y era bastante cachondo porque parece como un disfraz de estos así de carnaval. Sí, o de esa gente que tiene unas relaciones sexuales un poco extrañas con peluches. El siguiente rango, ¿no?, aparte de este Feldhauptmann, ¿no?, era el portaestandarte, o Benner, que era el que llevaba el del cantón. Digamos, lo que bien decías tú antes, cada cantón llevaba el suyo, unos con un oso, otros con la vaca y otros con un flamenco, también hay algunos con símbolos heráldicos, rayas rojas y blancas, también negro y blanco, cada uno de los cantones tenía su emblema. Y después cada portaestandarte, cada banner, cada hombre que llevaba un portaestandarte tenía una guardia que se llamaban los Banner Wache, los vigilantes del banner, ¿no?, los vigilantes de la bandera. Que además iban armados de forma especial, por cierto, luego hablaremos de ello. Bueno, si quieres ya di aquí un poco el arma que sería. Sí, pues llevaban los que protegían la bandera. En todas las naciones del mundo siempre hay un arma distinta para los que protegen la bandera. Por ejemplo, en España, a partir del siglo XVI, son los alabarderos los que protegen la bandera. Irónicamente, los suizos, a pesar de haber inventado la alabarda, no usaban la alabarda para proteger la bandera. Usaban hacheros. Bueno. Usaban un hacha de guerra que se llama Mordax, que se puede buscar en internet fácil. Pues los Mordax era un hacha así un poco que acabó siendo de forma un poco barroca, aunque originalmente era un hacha más simple. Esto suele ser habitual cuando protege las banderas porque se prefieren armas que sean contundentes pero más cortas que las armas de batalla, porque supone que si te llegan a la bandera es que la formación se ha deshecho. Claro. Y para proteger la bandera, pues mira, necesitas algo para manejar con más espacio porque vas a tener espacio de sobra. Sí. Digamos que sería casi un círculo de protección, ¿no?, alrededor de la bandera. Tenemos, en el caso, por ejemplo, del cantón de Zúrich, estos vigilantes de la bandera eran 26 hombres, es decir, estamos hablando de un contingente bastante potente. Y como te gusta mucho a ti, ¿no?, esto de las formaciones y las tácticas, la forma que tenían era marchar, cuando estaba reunido el cantón, al son de los pifanos, tambores y gaitas de cada estandarte. Se pasaba revista a los hombres que juraban lealtad a la bandera justo en el momento de reunión del ejército y
por ejemplo, también en este mismo acto se establecía un poco o se recordaba las normas de comportamiento del ejército e incluso los castigos posibles que se infligirían a aquellas personas que incumpliesen las normas de la unidad. Después, el comandante en jefe, cuando se reunían a varios cantones, solía ser el oficial del cantón que había reclamado la unión. Es decir, si por algo un cantón solicitaba la ayuda de los demás cantones, ese cantón, digamos, que inició el estado de alarma, era el que dirigía las tropas. Y después también... Lo cual si lo piensas, porque ellos saben cuál es el problema que tienen, que manden ellos que son los que lo saben. También. Sí, justo, sí, sí. Y después, el resto de oficiales que dirigirían a los distintos cantones que lucharían bajo la bandera de la Confederación, se hacía un consejo de veteranos de la comunidad. Es decir, se hacía una especie de reunión de los hombres más experimentados que están allí y elegían a los mandos para evitar lo típico de que hubiese personas que fuesen demasiado famosas. Y los personalismos que llevasen a una dictadura o a un rey, ¿no? Después, junto al estandarte cantonal, ¿no? Es decir, cada cantón tenía su estandarte y se izaban pequeñas banderitas o fan lane de cada gremio y comunidad local, que era donde combatía cada hombre, ¿vale? Y al final, la unidad básica de combate era el rote, formado por 10 hombres, una sección de 10 hombres. Al final siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Unidades como el contubernio de 8 o de 10, ¿no? Es decir, sí, unidad... que significa realmente las unidades pequeñas estas de 10, el contubernio de 8, en estos casos españoles era la camarada, que era entre 4 y 6. Al final las unidades tan pequeñas no son tanto de combate, sino de hacer vida diaria. En Justo, plan de, sí. mira, mientras dure la campaña vais a ir vosotros juntos en la misma tienda y os organizáis vosotros. Y tenéis ahí una relación de hermanos y de combate, lucharéis junto con otros, pero los que más aprecio tendrás y por los que lucharán serán justo los que están detrás de ti o de lado, porque eso depende. A veces en algunos momentos los de la misma sección o contubernio luchaban en fila uno tras de otros y en otros casos en columna, ¿no? De lado. Es decir, depende un poco el momento histórico y la forma de ver la guerra de cada nación. Aquí tenemos lo que sería el ejército cantonal, ¿no? Y el ejército confederal funcionaría de la siguiente manera. Se agrupaban todos en torno a la Cruz de Suiza, que acabamos de contar un poco su origen, y en este ejército existía una unidad, los Schutzfahnen, que estaba formado solo por escopeteros y ballesteros. Es decir, aquí ya empezamos un poco a una unidad que empieza a dar un viso a lo que serían los tercios, ¿no? Es decir, ya tenemos una unidad de escopeteros mezclado con infantería. Y se hacían una serie de ritos, una serie de oraciones y una serie de cantos, y se creaba el ejército, digamos ya, cantonal, ¿no? No, cantonal no, confederal, perdona. Y estaba formado siempre por 3 columnas o 3 agrupaciones, el Borhut, la vanguardia, el Gebauzuz, el centro, y el Nachhut, retaguardia. Y un oficial confederal. En alemán está bien dicho, parecido. Sí, no, pero digo, y también hay que entender que usaban esas 3 formaciones cuando peleaba los cantones suizos, pero luego hablaremos después cuando operaban como mercenarios, pues solo usaban las 2 primeras, no tenían retaguardia. ¿Ah? No exactamente por qué hacían eso, pero pasaba siempre. Vale, interesante. Y un oficial confederal era el encargado de situar las tropas de cada cantón en esta formación, es decir, elegía, dependiendo del gusto, me imagino, qué cantón iría en primera línea, en segunda o en tercera, ¿no? Es decir, no era algo que estuviese marcado por una tradición, sino que el propio, digamos, en cada momento se elegía. Me imagino lo que tú dices, ¿no? Los que conocen mejor la región irán los primeros y el resto después. Sí, y por ejemplo, eso puede tener su importancia, porque luego hablaremos cuando empezaron a entrar las picas, porque al principio fueron las alabardas y después las picas solo las traía, si no recuerdo mal, el cantón de Berna. Uh-huh. Y entonces, cuando se dieron cuenta de que eso iba muy bien, ponían siempre a Berna delante. Luego ya empezaron a usar más picas y ya más cantones y eso. Y Berna dirá, esto canta mucho, yo siempre el primero, que alguien más lleve picas. Eso, en plan, cabrones, haceos picas también. No sé, que son más baratas, que tienen menos metal. Es importante el tema de
de las unidades en columna, ¿no? Y la forma de combatir asociada al paisaje, ¿no? Es decir, en Suiza al final todo se reduce a valles, ¿no? Es decir, todos los combates son en valles, no hay un combate en un puerto arriba del todo, sino en el valle. Y por eso en Suiza hay tan poca tradición de caballería, por no decir nula. No, ¿para qué? Y por eso por eso también pudieron desarrollarse tan bien como infantería, porque el enemigo no podía desplegar su caballería a todo su potencial en territorio suizo. Entonces, eso como entrenamiento viene, perdona la palabra, pero de putísima madre. Porque en plan, pierdes el miedo a la caballería pesada, porque ves, si es inútil, no nos hace nada tal. Y luego ya cuando salen de Suiza como mercenarios, no le tienen miedo porque dicen, si estos nos los cepillamos en las montañas como si nada, qué miedo hay que tener a eso, aguantamos la formación y nos lo cargamos. Aquí, en las tácticas para acabar con el enemigo, ¿no? La primera sería la más fácil, bloquear el valle, ¿no? Bloqueas el valle. El Lepse. Que eso lo podemos hablar ahora si quieres, es una construcción, fortificación en forma de torre o solo de muro que cierra un valle, ¿no? Exactamente, la idea es que el enemigo tiene que pasar por allí y si pasa por allí se va a quedar encerrado. Entonces, al quedarse encerrado, la idea es hacer, en cierta manera, como lo que fue en la batalla de las Termópilas, pero mejorado. Me explico. Obligabas al enemigo, porque las construcciones, digamos, se hacían de tal manera que el enemigo no pudiese maniobrar, tenía que pasar por el camino. Era como lo que los alemanes en la Segunda Guerra Mundial llamarían una zona de muerte. Entonces te obligan a pasar por allí, poniendo muros aquí para pasar un camino, otro muro por aquí para evitar tal, una torre en tal para fastidiar, te obligan a pasar por ese sitio y cuando pasas estás completamente rodeado por los suizos que te están esperando por todos lados y todos armados con alabardas, así que imagínate. Ahí explicaremos un poco la importancia, bueno, lo podemos explicar aquí, ¿no? Es decir, muro inicial, este muro, ¿no? Este muro que cerraba un valle, permitía o era mejor un tipo de arma que permitiese golpear desde arriba, ¿no? Que permitiese un poco darle barazos a la gente, ¿no? Sí, claro, tú piensas, el enemigo al entrar por esa zona estrecha se va a quedar apelotonado, es decir, no puede maniobrar. Entonces, ¿cuál es la importancia de la alabarda? Porque la alabarda no es un hacha, porque eso lo puede hacer un hacha normal perfectamente, lo que has dicho de pegar golpes de arriba abajo, sino que además tiene punta. Es la gran importancia. Y dices, ¿y qué importancia tiene la punta? Pues que las primeras tropas pueden mantener alejado al enemigo con la punta, mientras las que están en la segunda línea, el que se acerca le pega un hachazo de arriba abajo directamente. Entonces, cada vez el enemigo está más y más apretado, va recibiendo bajas porque un hachazo con las alabardas, sobre todo con las alabardas suizas antiguas, era bastante impactante, pues al final solo te quedaba retirarte y en la retirada pues había una masacre tremenda como siempre. Era muy, muy difícil atacar a la Confederación Suiza. Como se puede ver, nadie conquistó Suiza jamás. No. De hecho, los nazis lo rodearon completamente. Hay muchas teorías, la que dicen que es porque tenían el oro metido dentro, pero la realidad es que defensivamente tenían muy buenas defensas en los valles, justo en los valles de entrada. Por lo tanto, era un poco arriesgado y era de verdad la defensa, no era un tipo Verdú que se pudiese, línea Maginot que se pudiese rodear, sino que aquí no había forma de rodearlo, por lo tanto era entrar a saco o no entrar, y optaron por no entrar. Cuando hablamos de la alabarda, ¿no? De esta alabarda que se utiliza en esta defensa de los valles, hablamos de un hacha, ¿no? Una evolución de un hacha. Podemos ir un poco viendo esa evolución para hablar de este arma que fue la primera que dio las victorias famosas a los suizos. Sí, pues en el norte de Europa en general y el centro de Europa empezaron a ser comunes hachas enastadas, que un hacha enastada es un hacha puesta en el extremo de un palo de lanza, podríamos decir, con lo cual se coge a dos manos y puedes pegar golpes desde mucha distancia, sobre todo siendo potentes los golpes descendentes. ¿La idea de este arma cuál es? Pues tengo una primera línea de lanceros con escudo que mantienen la propia línea y yo que estoy detrás de ellos, al que intenta pasar le voy pegando hachazos, que realmente es el arma que más daño va a hacer. ¿Los suizos qué hicieron?
eliminaron a los lanceros, convirtieron a todos en alabarderos, añadiendo a ese hacha una punta, de tal manera que se podía usar indistintamente como el que mantiene la línea y como el que ataca pegando hachazos. Y si fallas el hachazo, tienes la punta para protegerte. Que en eso se entrenaba. Es que, a ver, usar una alabarda para luchar en grupo es sencillísimo. Combate individual es más complicado, pero en grupo es sencillísimo. Tú puedes pegar golpes de arriba abajo o pinchar. Y es que por eso son ciudadanos soldados, no necesitan más y funciona muy bien. Y cosas importantes, si buscáis los primeros tipos de alabarda suiza que había, el hacha era muy larga. O sea, la hoja de hacha que cortaba era bastante larga. ¿Esto por qué es? Para acertar. Claro, sí. Cuanto más estrecho es más difícil dar. De hecho, me recuerda al machete de carnicero, o sea, el rectangular que tienen los carniceros para cortar los huesos, es parecido a eso. Sí, el problema que tiene es que, claro, cuanto más largo es, más pesa. Eso sí, se lleva el golpe perfectamente. Y luego también el golpe es posiblemente menos potente. ¿Por qué? Porque si concentras en un espacio más pequeño, pues el impacto va a ser mayor. Pero claro, espacio más pequeño, más difícil de acertar. Y tú diréis, bueno, tan difícil de acertar es. Hombre, sí. Si estás en un mogollón de gente pegándose, lo que no quieres es tener que molestarte en mirar si voy a acertar. Le quiero dar y punto. Y claro, por eso funcionaba tan bien. Y tú le pegabas leches al otro hasta que se dejaba de mover. Ya está, es que no tiene más. Y luego, poco a poco, se le fue añadiendo los petos, que los petos son esos pinchos y ganchos que tienen las armas enestadas, y el principal fue el gancho, que seguramente salió para acabar con la caballería pesada de manera más eficiente, porque la idea del gancho es pillar partes de la armadura enemiga para derribarlo del caballo, aunque luego se puede usar también en el combate. Por eso las primeras hachas, las primeras alabardas suizas carecen de ese peto del gancho, y luego a partir del siglo XIV pues va apareciendo cada vez más hasta que se hace unívoco en todas las alabardas, porque es necesario al final. Sí. Y todo en una sola pieza, no va nunca el peto, digamos, en otra pieza, sino más enastado, en una sola pieza de hierro, que al principio, un poco para que la gente lo entienda, era un solo hacha, después se le puso como una punta de cuchillo, ¿no? Y después se le puso como un espolón en la parte trasera, ¿no? Exacto. Luego después ya fue evolucionando y lo que es esa forma salió como en tres caminos distintos de evolución. El camino principal es la alabarda que todos conocemos, que el hacha adquiere forma de hacha, como la vemos hoy en día, y mantiene la punta, y luego también mantiene el gancho en el otro lado. Pero luego se crearon otras dos variantes que se usaron más fuera de Suiza, que fueron la aguja, que una aguja es la alabarda suiza, como se quedó en el siglo XIV, misma forma pero más refinada. O sea, sigue siendo una hoja muy larga, con una punta y a lo mejor, si quieres, un gancho en el otro lado. Y eso, curiosamente, que es más parecido al diseño original, se acabó perdiendo en Suiza y se usó más fuera. Y luego, la otra evolución es el archa, que el archa es parecido a la aguja, pero en vez de pasar el asta por detrás de la hoja, pasa por debajo, como luego sería la alabarda normal, por la parte de abajo. ¿Qué diferencia hay de cada uno? Si tú pones el asta de una alabarda o de un arma tipo alabarda por detrás de la hoja, generas más fuerza, pero también más desequilibrio. Si lo pones debajo, en un cubo, como si fuera una lanza, tienes un poco de menos fuerza, es más probable que el asta se parta, pero el arma es más ligera y sencilla de utilizar. O sea, según cómo quiera usar el arma, acaba evolucionando para un lado u otro. De hecho, en el tema de evitar que se rompa, yo viendo un poco las alabardas que veo en fotos, en algunas lo que es el enmangue, el sistema de enganche es pequeño, pero en otras se alarga mucho, digamos, es un listón muy largo de hierro que se va atornillando, o bueno, tornillos, sí, son tornillos, sí, con remaches, con remaches, son con remaches, justo, con remache, pero durante casi medio metro, que es para evitar que rompa con el impacto. Sí, porque si tú lo pones, como digo antes, por detrás del hacha, el asta no te hace falta, porque ya el propio agarre del hacha genera suficiente resistencia. Pero si lo pones en un cubo de enmangue, como una lanza, es muy fácil que se parta por la zona del cubo de enmangue. O sea, simplemente la fuerza del impacto es muy grande. Entonces, lo que hacen es poner
un par de lamas de metal a los lados que sigue al cubo de enmangue y se va claveteando durante la zona, digamos, con más riesgo de que se parta. Se intentaba hacer esas piezas lo más finas posible para que pesaran poco y luego lo menos largas posibles hasta donde se pudiera romper, porque si no pesaba. Claro, cuanto más metes, más pesa, peor manejo tiene. Sí. Pero esos sistemas eran impepinables, porque la fuerza era tan grande que si pegas un hachazo con todas tus ganas es que te llevas por delante el asta antes o después. Entonces, ¿eso qué ventaja tiene? No solo es que es más difícil de romper el asta, es que si el asta se rompe bajo esas lamas de metal, no se te va a separar. Las lamas mantienen todo aunque se parta la madera debajo. Entonces puedes seguir usándola. No sé si me explico. Sí, yo lo entiendo, sí. Este arma, la barda, donde, digamos, se hace famosa, o la batalla que le hace como símbolo de los suizos, es la batalla de Morgarten, ¿no? Esa que comentaste antes. Sí, Morgarten. Como digo, se dice siempre que es la batalla de unificación de Suiza, porque realmente es lo que, en cierta manera, para lo que se unificaron la Confederación Suiza en gran medida, es para protegerse de los enemigos exteriores. Y ahí fue la primera batalla en la que se vio si funcionaba. Y bueno, funcionó, pero maravillosamente, porque les trajeron creo que fueron bohemios los que atacaron, trajeron a los bohemios a un valle y les machacaron a labardazos. De hecho, las cifras que yo estoy viendo más o menos son unos 3.500 o 5.000 soldados profesionales bohemios, es decir, soldados que, digamos, tenían cierta experiencia, frente a estos hombres 1.500 de los ejércitos cantonales, y vencieron. Es decir, es verdad que en defensa siempre se necesitan menos hombres, pero en realidad que la alabarda demostró su valía, ¿no?, en ese tipo de combate. Sí. Sí, además es como, ahí ya se vio que, oye, mira, esto de la caballería pesada mola que te cagas, pero hay que tener cuidado porque ya hay gente que está empezando a sacar tácticas buenas contra ellos. Lo que pasa, como digo, todavía los suizos estaban en una etapa temprana de desarrollo militar, solo podían funcionar en su territorio. Las alabardas son un arma perfecta para esos territorios así ásperos y tal. Pero el problema es cuando empiezan a salir fuera, que siguen ganando, pero se dan cuenta que tienen más bajas, y es cuando empiezan a crear sus escuadrones. De hecho, hay una derrota en 1422 en Arbedo, que es lo que ya les demuestra que este arma está un poco anticuada, ¿no? Que la alabarda hay que buscar algo mejor. Sí, es más bien que dicen, bueno, ganamos siempre y seguimos para adelante. El problema es que ya el terreno no les acompañaba allí y no sabían qué hacer, lo cual es normal, pero se adaptaron rápidamente y pues fueron metiendo la pica poco a poco, sin dejar de usar nunca la alabarda. Lo que pasa es que la alabarda se fue reduciendo. Creo que empezaron metiendo un 20% de picas, luego subió a 50% de picas y finalmente 75%, hasta ya para el siglo XVI era un 90% de picas. Sí. Y claro, el mero hecho de poner picas, ¿no?, que es volver esa falange en Macedonia de Filipo y Alejandro, no es en sí la clave del éxito, sino la mezcla también con ballesteros, con arcabuceros, en menor medida. No estamos todavía hablando de los tercios, ¿no? Sí. Pero fundamentalmente para mí lo principal es la disciplina. Que pese a ser un ejército ciudadano, tiene una disciplina increíble. Y los métodos que inventaron ellos para generar esa disciplina en la infantería son los que luego copiaron el resto de países, como España con los tercios, que es una copia descarada del sistema suizo. Lo siento por si a algunos me molesta, pero es así. Porque, por ejemplo, fueron los primeros en usar tambores para marcar el paso. Sí. Porque vieron que era la única forma de mantener sus líneas gigantescas, porque hay que recordar que los suizos luchaban en estas tres formaciones que hemos hablado: vanguardia, batalla y retaguardia, y es que están formadas cada una de ellas por miles de soldados. ¿Cómo mueves tú a miles de tropas a voz de mando? No puedes. Entonces empezaron a usar tambores con, como dice ahí, gaitas y pífanos, que las gaitas y pífanos eran más que nada para que no fuera aburrido solo los tambores. Lo importante eran los tambores. Porque hay que entender Juan, es igual que la música disco. Tú pones lo que quieras, pero lo importante es la percusión, ¿no? El pum, pum. Exacto. Pum, lo mismo. No, sí, es así. Pero hay que ver que, para que veáis lo diferente que era, en el resto de países de Europa, los instrumentos militares fundamentales eran los de viento metal.
o sea, trompas y demás, y trompetas y todo eso, porque se daban señales de órdenes más, digamos, órdenes más complejas, pero era para emitir órdenes, mientras que el tambor emite órdenes, pero sobre todo es para marcar el paso. Marca el paso del avance, la velocidad. Si tú te vas a marcar el paso con una trompeta, te puedes quedar sin voz. Y es que es muy importante marcar el paso con este tipo de armas, con las picas sobre todo, porque no se te puede adelantar una parte. Si se te adelanta una parte y se te queda otra detrás, ya la formación no es igual de buena por todos los lados, ya nos fastidia. Y ojo, después... y tenemos noticia de que los suizos iban a toda leche, es decir, que iban a paso rápido cuando combatían, que eso luego fue cambiando poco a poco, pero al principio era un paso rapidísimo y al paso todos, que increíble. Sí, y llevando la pica todos, que aquí la medida de la pica, no estamos ante una Sarisa a lo mejor Macedonia, porque hay varias teorías sobre el largo de la pica, ¿no? Pero bueno, 4 o 5 metros mínimo, ¿no? O sea, por ahí 4,5, 5. Estaría más bien tirando por los 4, pero aún así, sean 4 o 5. Lo importante es que es un arma muy engorrosa, que para manejar bien hay que tener muchísimo entrenamiento, sobre todo en formación. Y para mí la gran virtud que tenían es que era un ejército ciudadano, de no profesionales, y lo manejaban como si fueran auténticos profesionales. O sea, porque ahí tenían su sistema que les obligaba en cada ciudad, a cada, digamos, gremio, tenía que entrenarse en el manejo de la pica en formación, y con el mismo sistema. Como tú usaban el mismo sistema en todos los cantones, cuando se juntaban no tenían problemas, no había falla. Es lo que se llama perfectamente como un reloj suizo, ¿no? Sí. Feten. Claro. Y además piensa cómo eran la mayor parte de sus batallas. La idea de esto era, tengo primero la vanguardia, que tiene menos cantidad de tropas, pues a lo mejor 2.000 como mucho. 2.000 tiene la vanguardia. El objetivo de la vanguardia es que el enemigo les ataque antes. Es decir, la vanguardia ataca directamente para adelante, buscando el choque lo más pronto posible. Luego estaba la batalla, que es el sistema central, que era la formación más grande, que podía haber hasta 8.000 hombres, o sea, eso es una burriquería, 8.000 hombres. Y la idea era que la vanguardia, mientras luchaba, permitiera al centro poder colocarse en una posición desde la que lanzar el ataque principal. Y van a tardar bastante porque es una formación enorme que tiene que maniobrar y para darles tiempo. Entonces, normalmente, por uno de los flancos de la vanguardia atacaba la batalla. Y finalmente la retaguardia podía servir para varias cosas. Puede servir para flanquear a la batalla además y atacar por otro lado. Podía servir como reserva. Se usaba mucho la retaguardia se componía muchas veces exclusivamente de ballesteros y escopeteros, a propósito, para hacer más flanqueo y tal. Y también es cierto que la retaguardia solía ser el escuadrón más pequeño de todos. Si la vanguardia era de 2.000, pues la retaguardia a lo mejor 600 o 800, no solía llegar a 1.000. Sí. Entonces era como... La cosa que tienes móvil, que necesitas que móvil es la retaguardia. De hecho, si a alguien le interesa todo esto que estamos hablando ahora, Juan, de las maniobras y tácticas, tenemos un programa de hace tiempo ya sobre formaciones de los tercios, ¿no?, españoles, que hablábamos todo cómo se pasaba de una columna, se pasaba con unas reglas de cálculo, que se pasaba, que sacaban ahí unos libros, ¿no? Unos libros de, ¿cómo les llamabas tú? Libros de cálculo. Sí, hay tratados de militares de la época que hacían sus libros sobre las maniobras que usaban y otras que teorizaban y propuestas suyas y tal, que es como lo que hacemos nosotros, pero en esa época se usaba de verdad. Entonces... Sí. No, pero incluso tenían como reglas de matemáticas para hacer las formaciones. Sí. Hacían tablas como las tablas de multiplicar, pero eso, tablas de referencia para no tener que estar calculando si yo hago un frente de X hombres y un fondo de tantos, ¿cuántos hombres necesito? Eso, sí, justo. Pues ya lo tienes directamente en la tabla y lo puedes mirar, no tienes que estar calculando. Ya lo ha hecho alguien por ti. Tablas de columnear, les voy a llamar yo. Sí, era algo así, a lo mejor. Era algo así, es que me suena a mí que me has dado un nombre parecido. Después tenemos, ¿no?, que la alabarda cae un poco en desuso en esa batalla de Arbedo y surge la pica. Lo habitual con el sistema de alabarda y pica con los suizos consistía en lo siguiente.
En las 3, 4 primeras líneas, 5 como mucho, se hacían de picas, todo el centro era de alabardas, las líneas que fuera, y luego las últimas 5 o 6 también eran de picas. O sea, se hacía como un sándwich de 2 grupos de picas y el central de alabardas. Entonces, ¿qué se hacía con ese sándwich? Pues impactaba contra el enemigo y las picas aguantaban hacia adelante, iban machacando, y cuando era el momento adecuado, pues las alabardas podían desparramarse por los lados, que eran armas mejores para un combate algo más abierto, y iban atacando poco a poco los flancos. Era como... Y luego las picas de detrás, pues iban avanzando hasta llegar a la bandera, que la bandera estaba en el centro. Era como digo, es como si coges una galleta Oreo, la aplastas y sale la crema por los lados. Entonces la crema te da en las manos y te envuelve. Pues eso. Pues eso, bien explicado. Y de hecho, cuando hablamos de armas, siempre hablamos de adaptaciones a otras armas, ¿no? Es decir, cuando surge la alabarda, la caballería, en este caso de los Habsburgo y también la francesa, todos los vecinos, comienzan a hacer las lanzas más largas, ¿no? Los de los caballos. Y al final la respuesta es crear la pica, ¿no? Alargar todavía más la defensa, ¿no? Sí, mira, casualmente, uno de los mayores enemigos de los suizos eran los borgoñones. De hecho, para mí, el momento más luminoso de los suizos es cuando se cepillaron a Carlos el Temerario. Efectivamente, en la batalla que marcó, digamos, el fin del esplendor de los borgoños. Que digamos, claro, Borgoña es la ciudad natal, ¿no? O el condado natal, ¿no? Del ducado, mejor, de Borgoña, natal de Carlos V, y nos suena siempre la parte de Bélgica, ¿no? Pero realmente había territorios borgoñones en la zona de Francia interior, cerca de Suiza. Sí, sí. Y además es que Carlos el Temerario estaba muy obsesionado con atacar Suiza en su momento. Spoiler, siempre le salió mal. Y bueno, digamos que una de las cosas que se vio del enfrentamiento entre los suizos y los borgoñones es la creación de los lansquenetes, por ejemplo. Imagínate lo que sí, que puedo decir que los lansquenetes son la respuesta de los Habsburgo a los suizos, ¿no? Sí, sí. Que de hecho, Lansknecht es como algo así, hombres del llano, para diferenciarlos de los suizos que eran de la montaña. Sí. Y luego, aparte, también la caballería pesada borgoñona y luego también la francesa se copió para poder luchar contra estas armas más largas. Sus lanzas de caballería se hicieron enormemente largas en comparación. Que pensar que una lanza de caballería normal, de estas como salen en las películas, que salen en los torneos, de ese tipo, pues una normal medía 2,5 metros, pero las lanzas de caballería borgoñonas muchas veces pasaban de los 3 metros. Era una barbaridad. Y era para poder enfrentarse a las picas que les estaban ya fastidiando a los suizos bastante. Sí. Es parecido después a la famosa lanza de los lanceros polacos. Es exagerado. Es exagerada. Y de hecho era de un solo uso, aparte. Era hueca y solo se usaba una vez. Porque claro, si llevas un mastodonte casi de 4 metros de lanza, si es maciza no te veo, yo no veo. Más. Las lanzas de los húsares alados pueden llegar a más de 4, ¿eh? Sí, si la pica normal era de 4, esa tenía que ser más larga. Sí, tengo un artículo, no me acuerdo, a lo mejor estamos hablando de 5 o 6 metros porque son exageradamente grandes, sí. Y como el truco era que estaban huecas y por eso se podían manejar. Claro, justo, sí. Pero claro, solo puedes usar una vez, ¿eh? Porque era igual que las que vemos en los duelos, en las películas de torneos, ¿no? Que rompen al contacto, era parecida. Pero bueno, si ya te bajabas a uno de un uso, pues bien. Sí. De hecho, un día tendremos que hacer un programa sobre caballería de esta época, que tenemos mucho y tenemos que hacerlo. Ahí vamos a entrar en juego. Lo haremos en versión vídeo, también en YouTube, por lo tanto, la gente que esté atento al canal de YouTube. Entonces, vamos a hablar un poco de la pica, ya para finalizar esta metralla de historia, este programa corto. Pues de la pica se pueden comentar... digamos de la pica suiza, porque después hablaremos, si quieres, un día de la pica, que tenemos un artículo muy interesante tuyo de la pica española, pero hablaremos un poco de la suiza, si hay alguna diferencia. La pica suiza se desarrolló en las zonas obviamente más boscosas de Suiza, porque tenían acceso a árboles más largos. Sé que a alguno se le ocurrió, si yo tengo una lanza muy larga, llega muy lejos, pues me da menos miedo atacar al otro porque él no me llega. Básicamente no me llega. Vio un pino muy grande y dijo, qué lanza más bonita. Y bueno, en realidad, lo más interesante para mí de las picas
es que vienen con una concepción muy similar a la alabarda, porque si te fijas, el diseño del cubo tiene también esas dos lamas, como hemos hablado antes, tal, porque una estocada de pica es tan fuerte que puede romper la propia pica. La gente se cree que las lamas que hay al lado de las puntas de las picas, de las moarras, sirven para que no corten las picas con una espada. Bueno, secundariamente puede ser eso, pero la intención principal es que la pica no se parta de una estocada, porque el bote de pica, es como se llama el ataque, es muy, muy fuerte. Sabemos que podía atravesar algunas piezas de armadura de menor calidad, es decir, no está nada mal. Sí, y de hecho en grabados hay uno que tenemos aquí en un artículo tuyo de Peter Snyders, el ataque español a una villa flamenca, y se ve cómo pasa la pica a un campesino, un aldeano Sí, entero. alguien que está corriendo. Sí, alguien está corriendo con una pica ensartada, sí. Sí, es que era como si fuera mantequilla, eso pasaba. Era muy potente. Entonces, sobre la pica, para mí, pues sobre el diseño, lo más importante era el asta de la pica, que sin importar la longitud, que normalmente estaría alrededor de 4 metros, aunque las podía ver más largas y más cortas, pero la media era alrededor de 4 metros. ¿Por qué digo la media? Porque, como digo, siempre hay gente que hace experimentos, gente que tiene más dinero y puede permitirse unas más raras. Por otros sitios, por falta de material, las hacen más cortas, pero estaba por ahí. Y luego, la pica, lo importante era que hay que imaginarse el asta como que tiene 3 partes, como si fueran 3 tercios, ¿vale? Y desde el tercio de en medio, o sea, desde donde empieza el tercio de en medio hasta la punta, se iba afinando, se iba haciendo más fina, más fina, más fina, más fina. Y luego de ese último tercio hasta el otro lado, el que no lleva la punta, también se afina. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es equilibrar el arma, porque un arma tan larga, si no está equilibrada, no la puedes manejar bien. O sea, entonces, muchas veces... Yo siempre pensé, claro, como nunca cogí ninguna, que era un tubo, o sea, que era igual, no. O sea, que es más como una jabalina, ¿no? Un poco así. Sí, claro, porque si lo piensas, es como una espada que se equilibra metiendo peso en el mango y el pomo. Pues tú con la pica haces lo mismo, haces que sea más gruesa en la parte donde la vas a agarrar, para que el peso esté atrás y se maneje mejor. Y de hecho, yo he experimentado con las dos cosas porque me he hecho mis propias picas para probar, y las bien hechas con esas medidas se manejan como un rayo, es decir, son peligrosísimas. Si tú estás contra una pica y no tienes otra, dices, pues dame una armadura buena porque es que va a ser muy difícil evitar. Sí. Y claro, lo importante de esto también es el manejo de la pica. Lo importante del manejo de la pica es que, a pesar de la apariencia y de lo que nos han puesto ahí, no es un arma defensiva. Es un arma para atacar continuamente una y otra vez. Metes golpe, golpe, golpe. Parar, solo paras cuando no te queda otra. Tu defensa es dar al otro antes. O sea, que, si le das... que esa visión de que es como un erizo que están clavadas, o sea, puestas en firme las se usaba, pero era secundario. Era si no podías atacar. Y eso solo contra la caballería. Contra infantería, al contrario, era como un rodillo. Como lo hacía Alejandro Magno. Alejandro con sus sarisas no las tenía quietas, las hacía avanzar continuamente. Pues esto lo mismo. Además, los suizos eran muy agresivos, avanzaban y golpeaban, golpeaban, golpeaban. De hecho, cuando los enemigos de los suizos comenzaron también a usar picas, cambiaron un poco el sistema. Que cambiaron el sistema de agarre y hicieron un agarre nuevo que se llama agarre suizo, porque lo usan principalmente ellos, que es, en vez de coger la pica del final para ganar alcance, la empezaron a coger casi desde la mitad para tener más fuerza, y teniendo más fuerza apartar la pica del otro y meter tú el golpetazo. Claro. Que eso... Y aquí, este primero que iba agarrando la pica más corta, ¿no? Iría mejor armado, es decir, empiezan a fortalecer a los que van en primera línea con mejores armaduras. Pues mira, curiosamente esa es la lógica que llevan en todas partes, pero los suizos no hacían eso. Los suizos no se sabe muy bien por qué no llevaban prácticamente armadura. Sospecho que viene de que confiaban tanto en la longitud de la pica que muchos no llevaban armadura alguna. Como mucho alguno llevaba un casco. Y los que tenían dinero pues podían llevar más un coselete, cota de malla, etcétera. Pero los grabados que nos quedan es que los tíos iban a pelo. Claro, pero porque iban confiadísimos. El problema es que eso luego les fue caro en muchas batallas, el ir tan confiados. Precisamente
en parte esa era su fortaleza. Confiaban tanto en su capacidad de destruir al enemigo porque no perdían casi nunca, que eso, eran como un rodillo, avanzaban como sin miedo. Y de hecho la pena por no ir al paso del resto podía ser la muerte. Ahí está el verdugo, ¿no? Es que hablábamos que había un verdugo en cada unidad. Ahí está. Y eso es porque es como, ¿qué pasa? ¿Que es que eres cobarde y por eso vas más lento? Esa era la idea. Sí, sí, sí. O sea, ellos iban a toda leche buscando chocar con el enemigo y machacarlo a picazos. Y si el enemigo tenía un arma más corta, normalmente estaba perdido, porque atravesar una nube de picas es fastidioso. Por eso al final casi la única adecuada era otro grupo con picas que les igualase. Sí, sí, sí. O sea que al final un arma de caballería se usó para luchar contra infantería y la otra infantería se armó como para luchar contra caballería, pero realmente era para luchar contra infantería. O sea, al final. Sí, a ver, es como en realidad el arma contra caballería era la alabarda. La pica era más un arma contra otra infantería. Lo que pasa es que también venía de perlas contra la caballería. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, visto así. Pues es como siempre se dice lo de picas oponiendo a caballos y todo eso, pero es que es irrelativo. Casi siempre lo que se oponía a la caballería era otra caballería. Las picas eran, para ese aspecto, un último recurso. Lo normal es que se usaran las picas realmente como el golpe final. Es decir, hemos ablandado al enemigo, vamos a enviar las picas y acabamos con ellos. En el caso de los suizos, ni eso. Los suizos era el primer golpe y el último. Había otra arma que también era característica de los suizos, pero esta la usaban pocas veces, que era el cuchillo suizo, que es una especie de daga, mitad espada, ¿no? Que era como su... Sí. Eso es básicamente el arma que usas cuando he perdido mi pica o el otro se acerca demasiado y no le puedo dar y no lo han matado, tengo que tener algo. Y que sea corto. Es como que sea lo bastante largo para que pueda usarlo medio de espada, pero bastante corto para poder usarlo entre una nube de picas alrededor, porque una espada demasiado larga se va a chocar con todo. Sí, sí. Y es que es así. De hecho, una cosa que se hacía, cosa que copiaron luego los lansquenetes, era si se te rompía la pica, porque se rompían las picas un montón en las batallas, porque claro, la punta, como digo, era muy fina. Como era tan fina, de varios golpes se iba a romper alguna vez. Pues si se rompía la pica, estás en primera línea, los tíos sacaban su daga o espada corta y saltaban hacia adelante por los otros a machacar, porque no podía retirarse. Entonces, la huida era atacar hacia adelante. ¿Y en un descanso así en la batalla no podían pasarte una pica los de atrás o ir tú para atrás y venir los de adelante? O... No, si en ese momento se retiraba el otro, sí. El problema que había con las picas es que retirarlas era muy complicado, porque era una formación gigantesca. Sí, sí, imagino. Y de hecho, en parte es lo que se pretendía, porque la idea es, apretamos tanto, es como un rodillo que no se puede parar. Si me paras tú el ataque con picas, estoy en un problema. Pero si no me lo paras, voy a ganar, antes o después. Por eso siempre se decía que el combate entre dos unidades de piqueros se llamaba mala guerra. Porque eran dos unidades que se quedaban atrapadas intentando ir hacia adelante y lo único que podían hacer para ir adelante era matar y matar y matar y no podían irse para atrás, por eso se llamaba mala guerra. Sí, y la única forma muchas veces de retirarse de esta batalla era romper la formación y huir, y ahí ya se perdía. Sí, sí. Pues nada, Juan, yo creo que nuestro objetivo, que era un poco conocer el ejército suizo en este programa corto para lo que es normal en ti y en mí y en los demás, era un poco... Eso es verdad. Dijimos así, estábamos, vamos a hacer algo corto así, porque últimamente los oyentes ya saben que la agenda de Bellum Artis está cada vez más llena. Ya hacemos programas los martes, los jueves en directo, tenemos la serie de David Nievas sobre la conquista, programas que a veces grabamos ya los domingos en directo en YouTube y todo esto pasa a podcast, pero quiero tener algún detalle con los oyentes habituales de podcast y Juan dijo, pues hacemos algo cortín. Y dije yo, corto, hacemos lo que quieras. Y entonces vamos a intentar hacer de vez en cuando programas cortos para que los que nos siguen en podcast tengan algo antes que los que escuchan los directos. Esto os lo digo porque también tenéis la posibilidad, todos los que nos escucháis en iVoox, de dar el salto a ver los directos, que son, si no pasa nada raro, martes y jueves a las 22 horas de España, peninsular, pues acaso alguien me dice que Canarias también, pues serían las 22 horas, martes y jueves, y algún día más que se irá viendo.
y también después está aquí Juan con su amigo David, que hacen a veces ellos también cosas por ahí sueltas, magníficas, que pide la gente está pidiendo que vuelvan Beres. A ver si me deja la vida del trabajo. No, primero ya te lo dije 1000 veces, esto es un hobby para todos. Pues Juan, muchas gracias por este viaje a los valles de Flandes, los valles de Suiza, para ir al camino español y acudir a Flandes. Los valles esguízaros, como digo siempre, que así es como decíamos en España los suizos, esguízaros. Esguízaros. Yo eso no sabía ese término. Los grisones y no sé qué nos dieron muchos problemas, esos. Sí. Cuando cerraron el valle, esto se complicó bastante el viaje. Pues muchas gracias, Juan. A los oyentes espero que os haya gustado este pequeño programa sobre los ejércitos suizos, que está basado en tres artículos del blog sobre la pica, la alabarda del maestro de armas Juan Molina y otro que hice yo hace tiempo sobre los ejércitos helvéticos en la Edad Media. Y con esos 3 artículos hicimos una especie de popurrí y creamos este programa que espero que os haya gustado. Si os ha gustado, decírnoslo en los comentarios, también compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales o incluso en persona tomando un café. Me gusta mucho este programa de Bellum Artis, y así la gente comienza a engancharse a la historia. Y ya lo sabéis, estamos en formato podcast, en formato YouTube, y si os gustan nuestras historias, nos podéis invitar a un café en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com, y si queréis escuchar anticipadamente estos programas, no en exclusiva porque todo será abierto, os podéis hacer mecenas en iVoox, en el Apoya, y haceros fans y escucharlo un poco antes, para que un día, si me voy a la tierra natal de Juan, a Castillo Belmonte, le pueda invitar después a una comilona, después de que me enseñe en una visita privada el castillo, si le deja el jefe. Cuando quieras. Bueno, hacemos un directo hoy, y el jefe seguro que le gusta la idea. Sí. A ver si este verano comienzo con la mujer y podemos ir, porque tuve siempre ganas de ir a Belmonte cuando vivíamos en Madrid, pero nunca fui, y entonces ahora ir desde Asturias me pilla un poco lejos, pero es una buena oportunidad conmigo ahí metido. Hombre. Voy a insistir a la mujer, a ver si me deja. Muchas gracias, Juan. Sería un placer conocerte en persona y poder disfrutar de una visita al Castillo de Belmonte guiado por ti. Eso se lo digo a la gente. Cuando vayan a Belmonte, digan, queremos una visita o queremos ver a Juan Molina, que nos haga la visita. Y seguro que os lo enseñará muy bien. También os enseñará todas las armas del Trabuchet Park, ¿no? Que están todavía instaladas allí, ¿no? Sí. Sí, ahí que es un campo de armas de asedio, que hemos reconstruido armas que se usaban desde la antigüedad más antigua hasta el siglo XV, así que está bien. Uh-huh. De Rubén, ¿no? Rubén Sazabaz, que de hecho sí. Dentro de poco va a venir a Bellum Artis, o ya vino, a hablar sobre uno de sus libros, y ya le picaré para que un día hagamos otro programa sobre armas de asedio en la historia. Seguro que va a gustar a la gente. Pues Juan, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por mostrarnos todo lo que sabes de armas de la Edad Media y la Edad Moderna, que son tus dos momentos históricos, y sobre todo ese siglo de transición, ¿no? Ese siglo XVI, que hay elementos de los dos, ¿no? Es que es lo que más mola, las transiciones. Efectivamente, para los que nos gustan las cosas raras, como el programa que hicimos juntos en formato vídeo, que también se puede escuchar, el de armas raras del siglo de oro, ese seguro que el que lo vea va a decir, madre mía, ¿en qué estaba pensando el maestro armero que hizo esto? Muchas gracias. En hacer daño, no te digo. En hacer daño, eso seguro, ¿no? Eso seguro. Hacer daño y que le haga un poco de daño el que la usa. Muchas gracias, Juan, y a los oyentes. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima Historia Oral. Adiós. Si os gustan nuestras historias habladas,
os lo ponemos fácil. Nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/velunartis, pero también a través del sistema de fans de iVoox. Es la escucha anticipada de algunos de nuestros programas. Ya sabéis que nacimos como un proyecto de divulgación por hobby y no vamos a hacer nunca programas encerrados solo para fans, pero sí que podemos agradeceros vuestro apoyo escuchando los programas antes que los demás. Muchas gracias a todos y os invito a compartir nuestros programas para que lleguen a más gente. Ya sabéis, Velum Artis, historia militar es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es velunartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Velum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.